Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de personajes raros y curiosos, para que hablemos de libros, en fin. Ya sé que por estos días, desde hoy, estamos todos en modo Semana Santero, al menos en el mundo católico, porque como ustedes bien saben, en el mundo ortodoxo la Semana Santa será luego. Ellos se rigen para esos efectos por el calendario juliano que estableció Julio César, nada menos y nada más, de la mano de un sabio caldeo que se llamaba Sosígenes. Y nosotros, en cambio, nos guiamos por el calendario que impuso con una bula en 1582 el Papa Gregorio XIII. De ahí que ese calendario se llame el calendario gregoriano. Era una cuestión a la vez astronómica y religiosa que el Papa resolvió en ese momento, y desde allí el mundo católico se rige para los rituales religiosos por esa determinación, aunque ya luego en el ámbito civil, pues todos los países, católicos o no, se fueron incorporando al calendario gregoriano, que podríamos decir es hoy el más universal y acatado de todos. Pero en realidad el tema no es ese, sino más bien la Semana Santa y algunos aspectos muy puntuales y concretos de la Semana Santa. Hablo para todo el mundo, no solo para los creyentes, no solo para los cristianos, y en realidad no me importa si allí afuera, entre la audiencia, hay agnósticos, ateos, descreídos, musulmanes, budistas, en fin. Lo cierto es que estos días de recogimiento o de fiesta o de descanso, pues son también una especie de ritual civil al que todos nos acogemos y somos partícipes de muchas tradiciones, unas que tienen que ver con el cristianismo y con la fe cristiana, y otras no. Hay una especie de tradición cultural que sé que para todos nosotros aquí va a implicar en esta Semana Santa, como en todas desde hace muchos años, una suerte de regresión. Me refiero a las películas que veremos en televisión en estos días santos. Esas películas son sin falta siempre las mismas. Películas que tienen que ver, claro, con la historia sagrada y también un poco con la prehistoria del cristianismo, no solo como una religión, que es lo que es, sino también como una cultura que lo atraviesa todo en Occidente e incluso por fuera de Occidente. Yo sé que ustedes pueden cerrar los ojos y ya van a adivinar la programación el lunes santo, el martes santo y de ahí en adelante. El manto sagrado, Barrabás, Jesús de Nazaret, Quo Vadis, Ben-Hur. Son unas películas por lo general épicas, monumentales, con actores de primera línea y en la mayoría de los casos, películas tan viejas que parecen en su gran mayoría hechas en el momento mismo de la historia que ellas buscaban recrear. Alguna vez, recuerdo muy bien, en uno de los canales de la televisión colombiana dieron hasta una versión cinematográfica y acortada de la Ilíada y la
Odisea. Yo era muy niño y no entendía muy bien esa irrupción pagana y literaria en una semana dedicada por entero al relato del cristianismo. Luego, con los años, claro, entendí que tenía todo que ver que la Ilíada y la Odisea estuvieran ahí en la parrilla, en la programación de lo que íbamos a ver en Semana Santa, porque el cristianismo no es sino la suma de la tradición judía y la narración histórica, teológica y cultural del judaísmo y la tradición griega o greco-romana. Un gran escritor colombiano, Nicolás Gómez Dávila, decía que el paganismo griego y romano es el otro Antiguo Testamento que tenemos en el cristianismo. Por un lado está el que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, es decir, la historia del pueblo judío, y por el otro lado está ese río, ese mar más bien, ese mar de vino lo llaman Homero en algún lado, que es pues esa riquísima corriente llena de sedimentos filosóficos y poéticos y también religiosos, esa corriente de la antigüedad griega, helénica y romana. Yo, como siempre me pasa con Nicolás Gómez Dávila, acojo su sentencia y creo que la tradición del paganismo griego y romano es el otro Antiguo Testamento que tenemos los cristianos. No en vano, el símbolo del cristianismo es la cruz, que va a ser, claro, el emblema fundante de la Semana Santa, de la Pascua cristiana, entendida como el momento del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero ese símbolo de la cruz también en términos culturales, filosóficos, literarios, podría pensarse como ese cruce de caminos que ofició el cristianismo entre su naturaleza y sus raíces y su esencia judías y esa influencia de lo pagano, de lo griego y de lo romano que fue determinante para que el cristianismo llegara a ser lo que fue. Ya alguna vez en una salida de Calamares en su tinta habíamos hablado también de eso, pero hoy volvemos sobre ese tema casi para pensar en un pequeño manual para la programación televisiva de estos días de descanso, para que podamos navegar un poco mejor en esa gran cantidad de referentes históricos, literarios y teológicos que vamos a tener allí en unas películas que, por lo menos como entretenimiento, son, y no tenemos por qué negarlo, deliciosas. Basta con que uno se ponga enfrente del televisor y ya no se puede despegar, porque además nos sabemos de memoria la trama, que está obvio en los textos sagrados y en la historia de la antigüedad, pero esa trama nos la han enseñado también esas películas. Ya sabemos en qué van a acabar todas y sin embargo son como una suerte de concesión a la nostalgia, a las memorias de nuestra niñez, y ahí terminamos viendo siempre, sin falta, como en una regresión inmóvil. Ya dije, todas esas películas. Así que hoy en Calamares en su tinta vamos a hacer una especie de comentario al margen de esas películas para armar el rompecabezas, para entender un poquito mejor ese entramado de tantas historias que confluyen allí, porque además
también nos meten a Moisés y nos meten la ley mosaica, y uno a veces no alcanza a descifrar tampoco ni siquiera la cronología que está allí enunciada. Como que en la programación vamos del llamado Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, insisto, esas son categorías que tienen sentido solo para los cristianos. Para el mundo judío, por supuesto, no existen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Existe la Biblia hebrea, el Tanaj, que es lo que recoge la historia del pueblo de Israel y que es lo que los cristianos llaman y llamamos el Antiguo Testamento, que adquiere esa condición con respecto, claro, al anuncio y el cumplimiento y el advenimiento del mensaje evangélico, del mensaje mesiánico de Jesús. Yo quiero insistir mucho en que la idea es hablar aquí de historia. Muchas de estas categorías y de estas expresiones, por supuesto, tienen que ver con la religión y con la fe, y quienes profesen esa fe, pues está muy bien, pero quienes no, también hacen parte de una cultura y de una tradición literaria e intelectual e histórica en la que el cristianismo como relato pues resultó ser definitorio. En esa tradición cristiana, que es la que se recrea en todas estas películas y series de Semana Santa, por supuesto, el elemento fundacional es el del judaísmo, esa religión monoteísta que se volvió relevante en la antigüedad por muchas razones, pero sobre todo por esa razón religiosa. El judaísmo fue el primer y diría yo casi el único pueblo que albergó la revelación de un solo Dios y construyó su identidad toda a partir de ese hecho. Hay otros casos, otros intentos de un relativo monoteísmo en la antigüedad, pero nada se compara con lo que hicieron y lograron los judíos. Ahora, el judaísmo en el que surge, en cuyo corazón surge el cristianismo, es un judaísmo decantado, evolucionado y muy distinto con respecto al de sus orígenes más antiguos, diríamos los orígenes abrahámicos y mosaicos. El judaísmo en el que aparece Jesús es el llamado judaísmo post-exiliar o el judaísmo del segundo templo. Ese nombre tiene que ver con la historia del pueblo de Israel, y es que ustedes saben que los judíos regresaron de el largo cautiverio en Egipto, construyeron una soberanía política ahí en ese territorio que hoy llamamos Palestina y que desde la antigüedad, pero en términos oficiales desde los años del emperador Adriano, se llama así, y cuya sola invocación pues es hoy algo tan atroz y doloroso por ese conflicto que cada día se agrava, se envilece y se agudiza allí y que parece no tener solución. Lo cierto es que los judíos regresan a su tierra, y esto hace parte más bien de una mitología que puede iluminarse también con los testimonios de la historia y de la arqueología, y construyen allí una soberanía territorial y política muy larga, la de la monarquía judía, que va a durar varios siglos. Luego esa monarquía se va a partir en dos grandes territorios, uno en el norte, otro en el sur, y sobre esos dominios judíos pues cayeron, se batieron
varios imperios en el siglo VIII antes de Cristo, en el siglo VII antes de Cristo, en el siglo VI antes de Cristo. Es el cautiverio de Nínive y el cautiverio importantísimo, determinante en la historia de la antigüedad y en la historia del judaísmo, en Babilonia, a manos justamente del imperio neo-babilonio, el imperio de los caldeos, que llevaron a buena parte de los judíos a Babilonia, hasta cuando aparece allí otro pueblo, otro gran imperio en ciernes, que iba a consolidarse, que es el imperio persa. Por eso en la Biblia aparece el nombre de uno de esos emperadores persas, que es Ciro el Grande, quien les permitió a los judíos regresar a su tierra y después de ese hecho reconstruir el templo que había sido arrasado. El templo del rey Salomón había sido destruido por los babilonios, y cuando los judíos regresan allí lo reconstruyen. Entonces ese es el segundo templo, en el que en realidad Jerusalén va a ser ahora una especie de ciudad-estado, cuya legitimidad se va a basar en un elemento religioso, que es obvio la reconstrucción de esa identidad de los judíos en torno a su fe. Es ese momento también en el que empiezan a codificarse los textos que van a constituir la historia del pueblo judío, que es otro, que es distinto, pero que sigue siendo el mismo después de esa experiencia clave en Babilonia. De suerte que ahí estaba esa ciudad-estado de Jerusalén, con el templo, una especie de poder teológico en el que los sacerdotes tenían una gran preponderancia, y eso va a evolucionar al calor de las distintas civilizaciones que lleguen allí a conquistar esa zona, pues que tenía un valor neurálgico y estratégico como cruce de caminos entre el occidente y el oriente, en el corazón mismo del Mediterráneo oriental, pero era también la puerta de entrada del mundo mesopotámico y de lo que los propios persas construyeron como un imperio descomunal. Lo que pasa es que luego, en el siglo IV antes de Cristo, y este es apenas un resumen taquigráfico, pues van a llegar los griegos, van a derrotar a los persas. Esa es la historia épica de Alejandro de Macedonia, de Alejandro Magno, que va a ser una figura determinante en este relato, porque Alejandro logró proyectar la cultura y los valores griegos que estaban allí siempre como enclaustrados. Los griegos se habían proyectado en unas colonias por todo el Mediterráneo, pero la tradición política, cultural y religiosa de los griegos era muy cerrada, o podríamos decir que nacionalista, porque ellos no querían romper el esquema de sus ciudades-estado, de la famosa polis. Quien acaba con esa tradición es Alejandro Magno, que proyecta toda la cultura griega sobre el oriente, sobre el mundo persa, entre otros, y eso va a incluir a los judíos que estaban allí respetados en su identidad y en sus tradiciones por los persas. Los griegos de alguna manera hicieron lo mismo que habían hecho los persas, y es respetar esa identidad excepcional del judaísmo. Y eso produjo un comercio cultural, religioso entre la tradición griega, pagana, politeísta, el helenismo, y la tradición judía, de muchos judíos que ya no estaban solo en torno al ámbito del templo y de Jerusalén, sino que estaban ya por todos los dominios griegos, pero preservaban su identidad religiosa.
Lo que pasa es que en el plano lingüístico, en el plano de la cultura y del idioma, el judaísmo de alguna forma empieza a desdoblarse entre los judíos que quedan en torno al templo de Jerusalén y los judíos de la llamada diáspora, cuya lengua va a empezar a ser el griego y que obviamente tienen una conexión mayor con la tradición pagana, pero su identidad religiosa sigue siendo el monoteísmo judío. Como para ir redondeando esta introducción, resulta que los judíos que estaban en esa situación de desdoblamiento entre Jerusalén y la diáspora, con una influencia mucho mayor de la lengua griega, estaban también sometidos a dos soberanías. Por un lado, la soberanía de Alejandría y del Egipto conquistado por Alejandro, y por el otro lado, la soberanía siria de otros herederos de Alejandro Magno. En otras palabras, el imperio de Alejandro Magno no se mantuvo unido cuando muere Alejandro, y quienes lo heredan son sus lugartenientes, son sus generales, los llamados diádocos. Dentro de esos generales había dos muy importantes que eran uno llamado Ptolomeo y otro llamado Seleuco. El primero quedó a cargo de Egipto, el Egipto faraónico, que a partir de ese momento se va a helenizar, se va a volver completamente griego. Y en el caso de Seleuco, pues todo el mundo de Siria y Ceresiria y la Mesopotamia era un reino un poco más pequeño y acotado, el del mundo sirio, pero los herederos de Seleuco terminan conquistando un gran imperio, un imperio de origen griego que se enfrentaba con el otro dominio de origen griego que estaba en Egipto. Podríamos decir, como para sintetizar, que estaban los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria y Mesopotamia. Y ahí entre esas dos soberanías estaban los judíos que ya obviamente tenían un grado altísimo de bilingüismo y de poliglosía. Hablaban varios idiomas porque tenían el hebreo sacerdotal que pues administraban los grandes líderes espirituales de ese pueblo, y estaba también la presencia del arameo, que era la lengua de la cual se habían apropiado los judíos en el exilio en Babilonia, una lengua muy emparentada con el hebreo y de un pueblo pues muy cercano, un pueblo semítico, y estaba también el griego. Al final, los judíos terminan casi todos bajo la dominación seleucida. Y ahí va a aparecer un personaje que se llama Antíoco IV, al que llamaban Epífanes, como el iluminado, pero que en realidad va a ser también llamado Epímanes, en griego, que quiere decir como el demente, el megalómano, el loco. Este es un personaje que desciende de esa estirpe de uno de los generales de Alejandro, mata a su hermano en el siglo II antes de Cristo y se queda con el poder seleucida, dentro del cual estaban los judíos de Jerusalén, en esa especie de ciudad-estado en torno al templo. Resulta que el pobre Antíoco IV estaba pues enfrentado con toda clase de poderes. Sus parientes, los Ptolomeos de Egipto, pues estaban en guerra con él. Él en un momento dado va a conquistar Egipto y quienes impiden esa conquista son los romanos. Un gran patricio romano que se llamaba Pomponio Lena llegó a salvar a Egipto y le hizo un círculo en el piso a Antíoco IV y le dijo: cuando atraviese ese círculo, usted tiene que tomar la decisión. Si conquista Egipto y Roma interviene, o se devuelve a su tierra. Y él, en efecto, se devolvió a su
tierra y para consolidar su poder en un momento de tumultos, revueltas, pues impone unas consignas religiosas que van a engendrar o ahondar, mejor, el conflicto entre la identidad judía y la identidad griega. En realidad, lo que he contado hasta aquí demuestra que hubo una relativa armonía entre los judíos y los griegos, porque los griegos respetaron la identidad religiosa de los judíos. Obviamente, dentro del judaísmo había la preocupación de la helenización de esa comunidad. Y es que los judíos que no estaban en torno al templo, pues vivían todo el tiempo en lengua griega y se iban impregnando de la cultura griega, lo cual implicaba también un contacto muy fuerte y muy intenso con el paganismo. Era un conflicto allí latente que se vuelve un conflicto político mucho mayor cuando Antíoco IV Epímanes, el loco, decide imponer a la brava los principios religiosos de su fe pagana, y eso incluye una especie de atropello a los fueros de los judíos porque llevaron incluso estatuas paganas a el templo de Jerusalén. Este es en el fondo un resumen que nos lleva a eso que se llama la revuelta de los macabeos, que es un libro que está en la Biblia católica. En otros ámbitos, en el protestantismo y en el judaísmo, se consideran textos apócrifos no oficiales, pero los dos libros de los macabeos nos refieren sobre todo un momento en el cual los judíos decidieron levantarse en el año 167 a.C. y de ahí en adelante deciden levantarse contra lo que ellos consideran la usurpación y la tiranía de los griegos. No había ocurrido antes. Había una tensión, había un conflicto, pero desde el año 166 a.C., una familia y luego un pueblo entero ahí en Jerusalén, comandados por un personaje que se llama Matatías, empiezan una guerra de guerrillas contra el dominio griego seleucida. Ese enfrentamiento, esa guerra de guerrillas, va a tener el nombre de la revuelta de los macabeos, porque uno de los hijos de Matatías se llamaba Judas Macabeo, que era como una especie de apodo. El martillo quería decir macabeo. Y esos macabeos al final terminan triunfando en su empeño sedicioso, guerrillero y revolucionario contra el Estado griego, y se funda otra vez un Estado judío, una especie de reino que en la historia se suele llamar o el reino macabeo o el reino asmoneo, por cuenta de un ancestro sacerdotal que tenían los macabeos, y eso es algo que determinó un historiador judío que se llamaba Flavio Josefo. No nos vamos a meter en esas honduras porque no salimos nunca de allí. Lo cierto es que desde el año 150 a.C. en adelante empieza a haber una soberanía, un reino sacerdotal judío en el corazón del mundo griego, que sin embargo ya empieza a acusar de forma muy profunda la llegada de los romanos, que se van a constituir en el gran poder del Mediterráneo. Y para otra salida quedará un poco esa historia de cómo surgió Roma y de cómo levantó casi de la nada semejante poder arrollador y descomunal hacia el occidente,
pero sobre todo hacia el oriente. Lo que hicieron los romanos fue colonizar y apropiarse de lo que había hecho Alejandro Magno y de lo que hicieron todos sus herederos. No en vano, esa parte oriental de lo que después iba a ser el Imperio Romano hablaba en griego y su cultura siguió siendo siempre una cultura helénica. Lo cierto es que ahí estaba el mundo judío, en lo que se llamaba el reino de Judea, el reino asmoneo, pero ese reino asmoneo o de los macabeos, como suele pasar siempre, terminó fragmentado en una gran cantidad de disputas dinásticas por los herederos de los macabeos, hasta que Roma tiene que entrar en el año 63 antes de Cristo y de alguna manera subordina el mundo judío a la dominación romana. Eso incluye en un momento dado que los romanos le den el poder a una familia que estaba ahí metida en la corte de los asmoneos o de los macabeos, que era la familia de los edomitas, la familia de un personaje que se llamaba Antípatro o Antípater o Antipas, que era como un consejero de ese reino judío y que luego se tomó el poder. Pues resulta que ese Antípatro era el papá del famoso Herodes el Grande, bajo cuyo reinado nace, lo más probable es que entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo, Jesús de Nazaret, el futuro pues Cristo, nada menos y nada más. Como decía alguna vez un autor que no se reponía de la paradoja de que Cristo hubiera nacido 4 o 6 años antes de Cristo. Lo que ocurrió, obvio, es que esa fecha, ese partidor de las aguas del año 0, se estableció muchos siglos después, y ya cuando la iglesia cristiana y católica tenía todo el poder y de alguna manera había reemplazado al Imperio Romano. Y entonces, como ya lo conté alguna vez aquí, creo, señalaron a un sacerdote, a un erudito que se llamaba Dionisio Exiguo, para que fuera él el que, haciendo unos cálculos a ojo de buen cubero, pusiera el punto del año 0. Lo cierto es que pues hay un conflicto entre el mundo judío y el mundo pagano. Ese conflicto que había empezado con la guerrilla y la revuelta de los macabeos no se había acabado. De hecho, la sociedad judía se partió en varios sectores, en varios grupos, podríamos decir que en varias corrientes políticas y religiosas, en varios partidos. Uno era el de los saduceos, que tenían una cercanía mayor con el mundo pagano romano, que era el que garantizaba la estabilidad política de ese reino que se había establecido desde Herodes el Grande y que luego van a heredar sus 4 hijos. Y estaban también unos personajes que se llamaban los fariseos, que tenían un apego muchísimo mayor por la enseñanza y la interpretación de los textos legales y sagrados del judaísmo. Estaban también los esenios, que eran unos místicos que funcionaban un poco por fuera de la sociedad y que se dedicaban a una visión trascendente y hermética del judaísmo. Y estaban, claro, los llamados célotas, que eran más bien unos agitadores políticos que reivindicaban la bandera del nacionalismo judío. Podríamos llamarlo así, aunque es un concepto un poco anacrónico, porque en esa época no podemos hablar de las naciones, de los estados nacionales,
pero sí había un fermento de nacionalismo judío contra la dominación romana, que era heredera de la dominación griega. Y ese conflicto tenía un tinte religioso, el judaísmo contra el paganismo, pero tenía un tinte muy profundamente político, que era la reivindicación de la soberanía de los judíos en su reino frente al poder de Roma en la República, que ya va haciendo el tránsito hacia el imperio. El imperio romano lo va a constituir, lo va a fundar el heredero de Julio César, que era su sobrino nieto y su hijo adoptivo, que se llamaba Octaviano, el famoso Augusto, que al final, en el año 27 antes de Cristo, clausura todas las instituciones de la República, o más bien las toma todas en sus manos, bajo su poder, y le da origen a un nuevo modelo político, a una nueva forma de gobierno, que es el principado. Bajo el principado, bajo el imperio y bajo el primer emperador, que es Augusto, nace Jesús en tiempos de Herodes el Grande, que tenía un reino tributario de Roma. Pero en el año 6 antes de Cristo, el propio Octavio empieza a darse cuenta de que ese esquema no va a funcionar muy bien, y en el año 6 después de Cristo, ya ese mundo judío va a perder completamente su libertad y su independencia, y va a quedar inscrito como una provincia o una serie de provincias administrativas dentro del Imperio Romano, unas provincias adscritas sobre todo a la legatura imperial en Siria. Pero claro, Judea seguía siendo un punto muy importante que para Roma entrañaba un desafío de orden público, por lo que dijimos antes, porque allí había un fermento revolucionario, sedicioso, que va a emparentarse y a conectarse también con otro hecho fundamental de la identidad judía de aquellos años, de aquellos siglos, porque eso va a durar mucho, que es la tradición mesiánica. Una tradición que obviamente tenía sus raíces en todo el relato y la narración bíblicos, pero que empieza a consolidarse en ese contexto de enfrentamiento religioso y político de los judíos con el paganismo grecorromano y con la dominación primero griega y después romana de la República y luego del imperio. Entonces se resalta la figura de un Mesías, un Salvador, que tiene muchas interpretaciones. Por un lado, puede ser una especie de caudillo militar, una especie de líder político que va a abogar por la, no va a abogar, va a abogar por pues la independencia y la libertad de los judíos, y puede ser también una especie de salvador espiritual. En tiempos de Jesús, desde su nacimiento y en toda la época en la que él vive y predica, el mesianismo es una de las fuerzas esenciales del judaísmo y podríamos decir de la opinión pública judía. Y el mesianismo pues termina coaligándose con todas esas expresiones libertarias, soberanistas, independentistas, dentro de las cuales al final también va a quedar enmarcada la prédica cristiana. Hay un debate interminable sobre la historicidad de Jesús y del propio
Cristo, entendida la figura de Cristo pues como la evolución doctrinaria del Jesús histórico, doctrinaria y teológica. No se trata de ahondar en esos aspectos, pero ya la crítica histórica y la arqueología han determinado la veracidad y la historicidad de un personaje como Jesús y todo lo que más o menos ocurre en su biografía oficial, que ustedes saben que está recogida en los 4 evangelios que están dentro de lo que los cristianos llaman el Nuevo Testamento. Claro, los evangelios tienen un problema y es que son una interpretación sesgada y propagandista de un mensaje que la comunidad cristiana quería ya definir y propagar en un momento además en el que se ha consumado la ruptura entre el cristianismo y el judaísmo. Porque claro, el cristianismo nace en la entraña del judaísmo y toda la tradición religiosa que está en boca de Jesús y en su mensaje y en sus acciones es la tradición del judaísmo. Lo que pasa es que luego se produjo la ruptura cuando Jesús empieza, pues en realidad a predicar. Sabemos de los primeros años de Cristo, luego hay como un vacío y silencio que llenan fuentes arqueológicas y los llamados evangelios apócrifos, que es como la biografía no oficial de Jesús, de Cristo. Pero luego ya los evangelios y también los evangelios no oficiales apócrifos nos muestran a un Jesús a los 30 años que sale a la vida pública y que empieza a predicar su mensaje que se incorpora dentro de la revelación monoteísta del judaísmo, pero que también la rompe, la desarticula y abre un nuevo camino que va a ser en el fondo el surgimiento de una nueva religión, no de una secta dentro del judaísmo, no de una herejía dentro del judaísmo, sino una nueva fe que se inspira en el judaísmo, pero que tiene otros alcances. Y en eso va a ser fundamental un personaje del que alguna vez hablamos aquí de forma tangencial al vuelo, que es Saulo de Tarso, San Pablo. Pero lo cierto es que el mensaje de Jesús también hacía parte de esa agitación política, social y siempre teológica dentro del judaísmo bajo la dominación romana. Y obvio, el mensaje cristiano tenía una implicación doble en su condición revolucionaria, si es que le vamos a dar ese tinte y matizando mucho la expresión para no confundirla con lo que en el mundo moderno y con muchos tintes ideológicos y políticos entendemos como una revolución. Pero el cristianismo como mensaje rompía de tajo la tradición judía, la variaba en puntos esenciales y por eso los custodios del poder judío, que era siempre un poder religioso y sacerdotal, vieron con recelo y con escándalo la irrupción del cristianismo, que se vuelve además una fuerza social inatajable a instancias, entre otras cosas, de los milagros que hace Jesús y que están allí narrados y documentados en los evangelios, textos que se escribieron bastante después de esos hechos narrados allí, pero que recogen una tradición oral en la que está muy claro que los dueños del poder judío, tanto político como sacerdotal, ven con muy malos ojos la irrupción del cristianismo. Ahí está uno de los hijos de Herodes, que se llama Herodes Antipas, que es el regente, con la bendición de Roma, de Galilea, que era pues la provincia en la que vivió Jesús y en la que hizo su prédica en términos mayoritarios, aunque también
la historia cristiana incluye la provincia de Samaria y la provincia misma de Judea, o las regiones de Samaria y de Judea, lo cierto es que al final se da una ruptura entre el cristianismo y el judaísmo. Esa ruptura va a ahondarse con el tiempo, con los años, por razones teológicas, por razones políticas, pero tiene un momento inaugural que es cuando los dueños del poder judío pues terminan juzgando a Jesús por blasfemia. El hecho de que él se reclamara como hijo de Dios para los custodios de la ley, de la tradición, era una afrenta religiosa, era una blasfemia que se castigaba porque era un delito, por lo general con el linchamiento y el apedreamiento. Pero hay otro momento de esa disputa entre los judíos y el cristianismo incipiente, que es cuando se traslada la jurisdicción de la ley judía que castiga con el linchamiento la blasfemia a la ley romana que castiga con la pena capital la sedición, porque los romanos vivían muy nerviosos con esta agitación política nacionalista que había allí en el mundo judío. Y eso es un poco lo que encarna el procurador, es decir, el enviado de Roma a toda esta región que en términos oficiales dependía, ya dije, de Siria, pero que tenía una identidad tan fuerte y tan profunda que los romanos pusieron ahí un procurador que era el gobernador que administraba justicia, administraba un poco la economía y obviamente estaba interesado en que los judíos siguieran viviendo dentro de sus tradiciones religiosas siempre y cuando respetaran la soberanía del Imperio Romano. Y eso era lo que ocurría, pero también estaba esa corriente revolucionaria sediciosa del nacionalismo judío, que fue en últimas el entramado conceptual dentro del cual Jesús fue juzgado por Poncio Pilatos con la instigación de los enemigos judíos de Jesús para llevarlo al castigo mayor, que era la pena capital, y como ocurrió tantas veces con los rebeldes y los criminales que se enfrentaban contra la majestad de Roma. Ese era el delito, el enfrentamiento contra la majestad. De hecho, hay quienes incluso invocan una ley que se llama la ley Iulia Maiestatis, bajo la cual se supone que fue juzgado Jesús ante el pasmo del propio Poncio Pilatos, ese procurador ahí romano, que se da cuenta de que hay un trasfondo que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con una serie de intrigas y dinámicas de la comunidad judía, y él no quiere pues echarse de enemigos a los dueños del poder religioso allí, y termina llevando a Cristo a la cruz. Y es pues un momento también fundante de la identidad religiosa del cristianismo. Eso todo y mucho más es lo que se conmemora por estos días, pero sobre todo es lo que vamos a ver en esas películas tan viejas como la época que ellas nos regalan y revelan. Esto es Calamares en su tinta, que es podcast, es video podcast y es radio. Hasta la próxima salida. Un abrazo a todos. Muchas gracias.